Entendí que el otoño también sabe romper cosas cuando los suelos de mi madre crujieron bajo mis zapatillas y Daniel me apretó los dedos hasta robarme la sangre. Mi hijo de 11 años no comprendía de él. Todo lo que escuchábamos, pero el cuerpo, sí, se pegó a mí como si el aire se hubiera vuelto peligroso. Detrás del vidrio de la ventana de la cocina, la conversación se deslizaba con nitidez cruel. Está hecha trizas, Celia. Siempre llorando. Siempre pidiéndome algo. Ya no lo tolero. La voz pertenecía a Bruno, mi marido, el hombre que la gente del pueblo tomaba por cabal y noble. La risa que contestó fue la de mi madre, fría como una llave que no quiere girar. Te lo advertí, no. Una mujer así te hunde. Blandita por dentro. Toda grietas, tragué saliva sin poder. Me llevé un dedo a los labios para pedirle silencio a Daniel. El mundo, de pronto, se volvió un papel que alguien arrugaba desde adentro. El dinero del seguro por lo de su padre dio para un rato, siguió Bruno. Como si comentara la llovizna, pero casi no queda nada. Ya me cansé de fingir esposo abnegado de alguien tan patética. Tuve que agarrarme del alféizar para no caer. Hablaban del seguro de mi padre muerto. De la suma que creí resguardada para la universidad de Daniel y para emergencias. Hablaban de mi vida como si fuese una cartera abierta. Entonces, preguntó mi madre. Y oí en su tono un entusiasmo obsceno. Pues me la quito de encima, dijo Bruno. Me llevo todo. Ella no se va a plantar, va a lagrimear un poco y me dejará marchar. Como siempre, algo en mí se apagó y a la vez algo distinto se encendió. Se quemó la parte dócil, la que pedía permiso. Para existir, se puso en pie una versión mía con las manos frías y la cabeza clara. Aparté a Daniel con suavidad. Nos fuimos sin hacer ruido. Mientras cruzaba el patio, ya se organizaban en mi mente pasos, nombres y pruebas. Creían que era débil. Ojalá hubieran tenido razón. Porque entonces no habría aprendido lo que aprendí. 3 meses antes yo pensaba que mi vida, sin ser perfecta, estaba bien. Me llamo Alma y durante 32 años fui experta en agradecer migajas. Vivíamos en una casa sencilla de 3 habitaciones en la calle Fresno, en San Telmo. Bruno dirigía cuadrillas de obra, sabía hablar con los proveedores y con los vecinos, sabía colgarse la sonrisa justa. Era ese tipo de hombre, confiable de apariencia. Yo trabajaba a media jornada en la biblioteca municipal, donde los libros se alineaban como respiraciones ordenadas y nadie me pedía más que encontrar un título o recomendar una biografía. Leer fue mi cueva desde niña, cuando Celia me medía con reglas invisibles y nunca daba la talla. Entre estantes y susurros me creía salvo. Aquella mañana que no supe reconocer como advertencia. Bruno me besó la frente. Café Liston dijo. Empiezo hoy la remodelación grande de los Cárdenas, quizá vuelva tarde. Asentí, acostumbrada a sus rachas de horarios. Hablé de mi madre. De ir a verla el fin de semana. Un brillo raro se le cruzó por los ojos. Mínimo, fugaz, como si alguien hubiese apagado y encendido una lámpara dentro de él. Lo ignoré. Daniel entró despeinado, todo piernas, con una rebanada de pan entre los dientes. Bruno le alborotó el cabello y dijo esas cosas de padre de anuncio que a mí me hacían sentir bendecida. Bendecida era una palabra que usaba mucho para no decir resignada. Las semanas se deslizaron con su rutina de siempre. Yo veía a Bruno apartar el teléfono cuando me acercaba, cambiar contraseñas, inventar prisa. Mi madre se interesaba por detalles de obras que yo no le había contado. ¿Cómo va el tema de permisos en la Madero?, preguntaba, y yo me quedaba en blanco. Lo habrá oído en la calle, me decía Bruno. En San Telmo todo rueda de boca en boca. Me decía eso, y yo lo creía porque hasta entonces me convenía creer, el jueves del quiebre. Daniel tenía media jornada. Me pidió visitar a la abuela Celia. Llamé y nadie contestó, ni el fijo ni el móvil. Vamos igual, propuso él. Tal vez esté en casa. El cielo estaba abierto en colores y las hojas eran monedas de cobre bajo los neumáticos. Todo era hermoso hasta que no lo fue. La camioneta de Bruno dormía tranquila en la entrada de mi madre. Me quedé con el volante sudado entre las manos. «Es la de papá», dijo Daniel. «Sí», dije sí con una voz que no era mía. «No toquemos». Pedí. «Demos la vuelta». Creí que iba a vomitar y no vomité. Hice como esas personas que en los incendios recuerdan dónde está la manta y el extintor. Guié a Daniel hasta la parte de atrás. Conocía la acústica del ventanal de la cocina desde la infancia, y escuché las frases que ya repetí: el dinero, la farsa, la promesa de dejarme con nada. Nos fuimos. Daniel me miraba de reojo en el coche, buscando señales. «Mamá, ¿estás bien? Te ves como si te doliera el estómago». «Estoy bien, amor», ni me sorprendió que la voz me saliera firme. «Hoy no veremos a la abuela. Mejor pizza en casa». «Te late».
Esa noche me miré como hacía años no me miraba. El espejo del baño devolvió a una mujer con coleta perpetua, ropa neutra, cara lavada porque él prefería lo natural. Prefería lo natural. Qué frase tan peligrosa cuando significa prefiero que te borres. Detrás de mis ojos marrones noté una chispa rara, nacida de ceniza, con hambre. Bruno volvió a las 11, vino con perfume a polvo de obra, sin polvo de obra en la ropa, me besó en la mejilla y habló del trabajo de los Cárdenas. Inexistente. Fingí que todo seguía igual. Se durmió. Yo no fui al escritorio y abrí el archivo que Bruno manejaba como patrimonio personal. Me repetí en la cabeza, no soy torpe, no soy emocional. No soy incapaz. Encontré el camino, transferencias desde la cuenta del seguro de mi padre a una cuenta nueva con 2 titulares. Bruno y Celia. Mi firma aparecía estampada donde nunca firmé. Extracciones en efectivo mes a mes. Sumas redondas. Pagos por mejoras de una casa que no mejoró. Gastos de una empresa que no vendía. Listé todo, me ardían los ojos y no lloré. Al amanecer ya era otra persona, una que sabía 3 cosas, que me estaban robando, que lo hacían juntos, que me creían mansa. A la mañana siguiente llamé a la biblioteca y dije que estaba enferma. No estaba enferma. Estaba ocupada. Fui al banco y pedí ver al gerente. El señor del traje que me trataba de almita me enseñó el documento donde supuestamente ya autorizaba mover fondos. Puse cara de claro, ahora recuerdo, porque no iba a enseñar mis cartas todavía. Luego me senté en una computadora pública y leí durante horas, régimen matrimonial, custodia, fraude. Falsificación. Descubrí que el engaño también deja huellas legales y que si un juez quiere ver, las ve. Esa noche preparé estofado, me puse el vestido rojo que a Bruno le daba orgullo y ensayé la sonrisa. Estás distinta, dijo, te queda bien el rojo. Estaba pensando. Quizá invitemos a mi madre a cenar el sábado, respondí, como quien tira un anzuelo. Vi el parpadeo nervioso en su cara. Claro, lo que tú quieras, contestó, demasiado rápido. En la madrugada lo oí levantarse y hablar en la cocina al teléfono. No escuché todo. Pero bastó. Mencionó lo del seguro, que yo fingí prometer y que había que retrasar planes para no perder esa plata. Grabé lo suficiente en una pequeña grabadora que había comprado esa tarde junto con una minicámara que escondí luego en la chimenea. Disfrazada de pieza decorativa. El sábado Celia llegó puntual, con vino caro y perfume invasivo. Bruno estuvo correcto, encantador. Yo hice el papel de anfitriona torpe. Dejé que hablaran entre líneas, que se equivocaran en un plural, que se miraran cuando creían que no veía. La cámara observó también. Después, en la cocina. Recogiendo postre, oí el cuchicheo del comedor, 2 aliados afinando un golpe. Dormí 3 horas y me alcanzó. El miércoles siguiente, Bruno dijo que se retrasaría por el gran avance en la obra grande. Pasé por la dirección a la hora del almuerzo, no había andamios. No había gente, no había polvo. A la noche lo seguí. No fue a obra alguna. No fue a casa de mi madre. Fue a un motel de la carretera vieja. El coche de Celia ya estaba allí. Tomé fotografías desde lejos. Tomé nota de la hora. Del número de habitación. Cuando salieron, él la rodeaba por la cintura como si ese gesto fuese viejo. Ellos parecían los casados y yo la anécdota. Al día siguiente, llamé a una abogada de un pueblo vecino, Camila Lobo, conocida por no temblarle el pulso. Llevé carpetas, notas, grabaciones. Fotos. Camila me escuchó sin sorpresa, como quien ha visto esas ruinas otras veces, y dijo, vamos a congelar cuentas hoy mismo. Vamos a anular lo firmado con tu firma y vamos a pedir órdenes para impedir que se acerquen. ¿Estás dispuesta a ir por lo penal? Asentí. Usted me dirá los pasos. Luego me pasó con un investigador privado, Gale, con paciencia de relojero. En 3 días reunió comprobantes, rutas, entradas de motel, llamadas. En 5 teníamos un mapa. Le conté a Bruno que quizá habría dinero extra del seguro, intereses que se habían acumulado. Fingí inocencia con tanta calma que él se creyó listo. Se quedó más tiempo a mi lado, revisando su teléfono de espaldas. Mi madre llamó con esa casualidad forzada a preguntarme si había novedades de la aseguradora. Qué curioso, pensé, porque yo nunca le había mencionado nada. Le di mi mejor voz de oveja, aún nada, mamá. Ya avisaré, se rió bajito. Qué risa más fea cuando la conoces. Cuando presenté la demanda y el juez estampó su sello para congelar cuentas, me temblaron las manos por primera vez en semanas. No de miedo, sino de esa clase de alivio exhausto que duele. Camila me aconsejó no estar en casa cuando el notificador apareciera con los papeles. Llevé a Daniel a la escuela, di un rodeo largo por calles con árboles. Le di un abrazo que le dejó una marca de yo te creo en la espalda.
La policía me llamó poco después. Su esposo está muy alterado, dijo un agente con voz bien intencionada. Afirma que usted miente, que su estado mental. Me reí corto, Inquerer. Les conté lo necesario. Llevé mis pruebas a la comisaría en una bolsa transparente. El fraude no ocupa mucho espacio, pero pesa. El agente revisó en silencio, pestañeó fuerte con las fotos del motel, hizo una mueca con las transferencias. Tendremos que localizar a su madre, dijo. Hágalo. Busqué a Daniel antes del cierre de clases. Le expliqué que nos quedaríamos un par de noches fuera por asuntos de grandes, que todo iba a estar bien. Él fue directo, ustedes se van a separar. Me quedé sin respiración un segundo. Sí. Lo abrazó sin llanto. Preguntó si era por la abuela. Dijo que los había escuchado alguna noche. Sentí vergüenza de adulta por no haber sabido antes lo que un niño había entendido, escuchando a escondidas. El arresto sucedió al atardecer. Lo sacaron del motel donde, al parecer, creyeron que eran invisibles. Me avisaron que saldrían bajo fianza al día siguiente y que no podrían acercarse ni llamarnos. Me instalaron una línea directa con la agente de medidas cautelares. Llevé a Daniel a un hotel sencillo, con colcha de cuadros y desayuno de pan tostado. Pedimos pizza. Reí, lloré. Él me miró con esa seriedad de los niños que ya saben. Estamos bien, dijo. Me lo creí. El juicio llegó con la primavera. La sala tenía olor a madera y papeles viejos. Bruno evitó mis ojos y respondió mecánicamente a preguntas sencillas. Celia se presentó con un traje gris claro y maquillaje sobrio, como si la sobriedad fuera una absolución. Las pruebas, al proyectarse, hicieron su trabajo. No hay nada más elocuente que las sumas que no cuadran y las risas a destiempo capturadas en audio. Sus defensas prefirieron pactar. Hubo condena. No hubo disculpas. Yo no estaba buscando disculpas. Estaba buscando frontera. El dinero volvió en su mayor parte, lento como el regreso de la marea. Vendí la casa con el jardín cansado, pagué deudas que no eran mías y alquilé un departamento con ventanas altas y suelo que crujía de una manera amable. En la biblioteca, la directora se jubiló y, para mi susto primero y mi orgullo después, me ofrecieron el puesto. Dije que sí con una voz que ya no pidió perdón. Cambié de peinado, de postura, de manera de ocupar los sillones. Empecé un taller nocturno de alfabetización. Llegaban madres que habían dejado la escuela, obreros con manos recias y ganas, una mujer que decía no saber por dónde se sostenía la esperanza. Les di cuadernos y palabras. Ellas me dieron historias y un espejo, donde empecé a reconocerme sin vergüenza. Bruno cumplió lo suyo y se fue a otra ciudad a vivir su propia consecuencia. Celia salió antes por buena conducta y se mudó lejos, con una hermana que no conocía. Me escribió una carta con frases aprendidas en terapia. No la arrojé. Tampoco la respondí. La guardé como se guarda un diagnóstico. Sirve para comprender, no para volver a la enfermedad. Daniel creció. Le enseñé a cocinar pasta, a distinguir cuando alguien quiere que seas menos para sentirse más, a que el amor nunca pide pruebas que te hagan daño. Ganó un concurso de ensayo en la escuela. Lo leí en voz alta y me tembló el labio en la frase final. Mi mamá me enseñó a estar de pie, incluso cuando el suelo decidió no colaborar. Volví a viajar con mi propio dinero. Lisboa olor a sal y tranvías. Un café en Roma a la hora en que las voces bajan. París de lluvia fina y zapatos que me quedaron grandes y me hicieron reír sola en una esquina. Descubrí que, en los aeropuertos, nadie pregunta de quién huyes. Solo preguntan hacia dónde vas. Aprendí a dormir a pierna suelta en camas que ya no tenían fantasmas. Dejé una lámpara prendida por gusto, no por miedo. Compré plantas y se me murieron 2, las reemplacé y no lloré por eso. Reí con una carcajada nueva que me salió extraña al principio, con sonido de puerta que por fin no se traba. A veces, muy esporádicamente. Recuerdo la ventana de la cocina de mi madre. Ese vidrio esmerilado, donde se me quebró la idea de familia. No lo hago para lastimarme, sino para medir lo que caminé. Pienso en la palabra que más me costó pronunciar con el pecho abierto. Merezco. Ahora la digo sin tilde de interrogación. Merezco. Una tarde de verano, llegó al taller una alumna joven, con 2 niños descalzos y pánico en los ojos. Se sentó en la última fila y me miró como se mira un puente. Me dijo después de clase que no sabía por dónde empezar. Le respondí lo que a mí misma me habría dicho si hubiera podido regresar a tocarme el hombro. Empieza por creerte. Luego escribe tu lista, documentos, horarios, aliados, las llaves, un bolso pequeño. Camina despacio. La fuerza no viene antes, viene después. Y viene la voz con la que te cuento, esto ya no tiembla. Aún así, cuando el viento trae olor a hojas calientes y fierro, se me encoge un poco algo por dentro. No porque extrañe lo perdido, sino porque reconozco a la versión que fui, a la mujer que se había entrenado toda la vida para durar. Esa mujer me mantiene a salvo ahora, sabe detectar peligros, sabe armar expedientes, sabe que el amor sin respeto es quietud que asfixia. Le doy las gracias. Ella me contesta como si fuera mi abuela imaginaria, que ahora descanse, que ya es tarde, que el mundo puede esperar a mañana.
y cuando cierro los ojos, escucho no un golpe ni un reproche, sino este rumor ancho que aprendí a identificar cuando me desperté sola por primera vez y no tuve miedo. Es mi propia casa respirando. Es el piso crujiendo apenas para saludarme. Es Daniel dándole cuerda a su guitarra en el cuarto de al lado. Es mi nombre completo en mi boca, sin vergüenza ni diminutivos. Es la certeza simple, sin adorno, de que ya nadie elige por mí. A partir de ahí la vida dejó de ser una línea recta y comenzó a parecerse a un cuaderno lleno de márgenes donde se toman notas importantes. Aprendí a escribir en esos márgenes. Empecé por el del miedo y seguí con el de la paciencia. La primera semana en el departamento nuevo, la tubería del baño decidió que yo necesitaba entrenamiento y se rompió de madrugada. El agua bajaba como un llanto que no sabe detenerse. Me quedé mirando el desastre un segundo, inmóvil, y pensé en la mujer que habría sido antes. Llamaría a Bruno, a mi madre, pediría perdón por molestar. La nueva yo respiró, abrió el cajón de herramientas, cortó el paso y llamó a un plomero que vino con las manos negras de trabajo y una amabilidad que me dio ganas de llorar. No lloré. Me ofreció explicarme cómo evitarlo la próxima vez. Dije que sí, con un cuaderno en la mano. Cuando se fue, el silencio no pesaba, estaba orgulloso. En la biblioteca comencé a cambiar pequeñas cosas que nadie había notado en años. Moví estanterías para que la luz natural alcanzara la mesa de estudio, donde se sentaban siempre las mismas 3 adolescentes con mochilas enormes. Puse un exhibidor de primeras lecturas junto a la puerta para la gente que entraba preguntando por algo cortito para empezar. Reservé los miércoles de tarde para asesorías laborales, currículums, cartas breves, como escribir un correo pidiendo una entrevista. Los libros son puertas, pero a veces la manija está muy alta y hace falta un banquito. La gente empezó a venir por ese banquito. Con el taller nocturno me atrevía más. Abrimos un espacio de guardería improvisada en la sala de reuniones. Un tapete, cuentos de cartón, bloques de madera. Aparecieron 2 voluntarias jubiladas que parecían hadas con zapatillas. A la segunda semana, un hombre con gorra pidió permiso para esperar al fondo mientras su esposa aprendía a leer. Se quedó escuchando y a la tercera clase levantó la mano. ¿Puedo empezar yo también? Claro, dije, y le puse un cuaderno con renglones anchos. Escribió su nombre como si desenterrara una semilla. En las pausas del taller yo contaba muy poco de mí porque no era el lugar ni el momento. Pero una noche me preguntaron cómo había atravesado lo que había atravesado. No lo conté con morbo, lo conté como se enumera un procedimiento. Paso 1, creerme. Paso 2, guardar pruebas. Paso 3, pedir ayuda. Paso 4, soportar el temblor sin dejar que te saque de tu silla. Nadie aplaudió, y menos mal, porque no era una película. Lo que sí hubo fueron miradas de tomo nota. Daniel, por su parte, encontró refugio en el fútbol y en la música. Lo veía volver sudado, con olor a pasto, y tirar la mochila en el suelo, con ese alivio de los que ya entendieron que el cuerpo también piensa. En casa improvisó un rincón con su guitarra. Practicaba hasta que el reloj decía basta. Me pedía a veces que lo escuchara. Otras veces cerraba la puerta, y yo respetaba ese pedacito de mundo que se fabricó solo. Una tarde se sentó a la mesa, con los codos hacia afuera. Esa postura que conocía de cuando tenía 6 años y no sabía cómo formular lo que quería. Preguntó si alguna vez volvería a confiar en alguien como para amar otra vez. Tardé en contestar, no por miedo a la pregunta, sino por la precisión que merecía. Le dije que sí, pero que ahora sabía reconocer ciertas señales como quien aprende el idioma de las tormentas. Le conté que la confianza no es un cheque en blanco, que son muchos cheques pequeños con fecha, y que se pueden anular si quien los recibe no hace un uso honesto. De a poco, aparecieron nuevas personas en mi órbita. En la ferretería, el dueño, un señor llamado Tobías, que sabía el nombre de cada tornillo, empezó a apartarme cosas que podrían servirme en la casa. Un día me mostró cómo usar un taladro sin que me temblaran los brazos. En la biblioteca, un profesor de historia, Julián, venía a preparar clases y terminábamos charlando entre estantes sobre mapas y libros agotados que ojalá reeditasen. Era amable con la clase de amabilidad que no exige nada a cambio. Invitó una vez a un café y le dije que sí. Caminamos por la plaza. Me habló de sus alumnos y de un perro que había adoptado de un refugio. Yo le hablé de Daniel, de las noches de taller, de la cocina nueva que estaba aprendiendo a habitar. No hubo promesas ni urgencias. Me gustó la calma. Cuando llegamos a mi edificio, me preguntó si podía volver a invitarme otro día. Le dije que por ahora prefería que nos viéramos en la plaza. Entendió sin hacer escenas. Ese respeto me pareció una forma de belleza. Un sábado, mientras ordenaba facturas y recibos, me tocó lidiar con un miedo antiguo, el de las cuentas que no cierran. Miré el saldo, hice cálculos en un cuaderno y me faltaban 2 cifras para dormir tranquila.
No quise entrar en pánico. Abrí una nueva fila en la hoja, recursos que no había mirado. Llamé a Camila, la abogada, no para pedirle dinero, sino para pedirle ese consejo prosaico que a veces salva más que una meditación. Me dijo que revisara beneficios de la municipalidad para jefas de hogar que estuvieran sosteniendo estudios de sus hijos, que preguntara por becas, que no por preconcepto me negara a preguntar. Lo hice. No me dio pudor. A las 3 semanas, el instituto, donde Daniel daba clases de guitarra a niños pequeños, le ofreció un pequeño pago. Sumó. Todo suma. No era la cifra más grande lo que me tranquilizaba. Era la sensación de que no estaba sola en la tarea de sostenernos. Empecé terapia, no para reeditar la herida, sino para aprender a vivir sin la adrenalina de estar a punto de romperme. La terapeuta, una mujer de sonrisa franca llamada Nora, me escuchó decir que no quería convertirme en policía de cada gesto de los otros. Me dijo que vigilar no era lo mismo que proteger. Me explicó con palabras simples como el cuerpo aprende a apretar los dientes, a forzar la sonrisa, a pedir perdón de anticipo. Y cómo podía recordarle, con prácticas pequeñas, que ya no hacía falta. Me recomendó caminar sin auriculares a veces, para volver a registrar mi barrio con todos los sentidos. Seguí su consejo y descubrí que los jacarandas de la avenida paralela soltaron flores muy temprano ese año y que el repartidor de pan silba, siempre la misma melodía de tango, un día recibí un sobre grande de la editorial de la Biblioteca Provincial. Abrí con cuidado y adentro venía una invitación, me proponían coordinar un encuentro de bibliotecarias del Corredor Norte. Un congreso, dijeron, pero no vayas a imaginarte un hotel con moqueta. Es una jornada larga con termos y sandwichitos y mucho intercambio. Acepté con miedo bonito. Preparé una charla sobre bibliotecas como plazas cubiertas. Hablé de los banquitos y las manijas, de cómo a veces el reto es bajar el libro a la altura de una abuela que quiere contar su historia sin saber que ya es literatura. Al terminar, una mujer de pelo canoso y ojos despiertos se acercó para decirme que la había conmovido mi manera de hablar de las cosas pequeñas. Me regaló un señalador tejido a mano. Lo guardé en el libro que releo cuando no puedo dormir, me sirve de amuleto. En el barrio, las versiones de lo que pasó con Bruno y con Celia se gastaron como monedas que pasaron por demasiadas manos. Al principio, cada vez que entraba al mercado, sentía ojos arañando la espalda. Con el tiempo, esa sensación bajó de volumen hasta volverse nada. Nadie sostiene mucho rato la curiosidad ajena. Cada cual tiene su vida que lo llama. Un mediodía, al cruzar la base de la estatua del fundador, me crucé con la esposa del antiguo socio de Bruno. Me miró con un respeto raro y me dijo, lo que hiciste fue difícil. No supe qué contestar. Le di gracias con la cabeza. Caminé 3 cuadras más con ganas de llorar, no por tristeza, sino por haber sido vista sin juicio. Llegó el último año de secundaria de Daniel con su ensalada de trabajos prácticos. Partidos de final de temporada, viajes de estudio que había que pagar en cuotas. En la mesa de la cocina, el calendario tenía marcas de colores. Me descubría cansada algunas noches, pero era un cansancio tibio, del tipo que se parece al de las manos después de amasar. Hicimos una lista de universidades posibles. Daniel quería estudiar música y, por si acaso, también le interesaba educación física. Le dije lo único que tenía claro, no cursarás por obediencia. Estudia algo que te deje con hambre de más cada domingo a la tarde. Me prometió pensarlo. Nos sentamos a buscar becas y escuchamos, sin hablar, el chasquido de la tostadora cada vez que el pan saltaba. Las pequeñas bandas sonoras se volvieron mi nueva devoción. A mitad de ese año, San Telmo tuvo la tormenta más fuerte que recordaba. Las ramas caían como si el viento las arrancara de un tirón. La luz se cortó y las calles quedaron viradas a un gris de película. Subí y bajé escaleras con una linterna para ver si alguna vecina mayor necesitaba algo. En el 4º piso vivía doña Elda, que usaba bastón y tenía el freezer lleno de viandas para la semana. Llegué con bolsas de hielo y una sopa en termos. Se quedó mirándome un rato como quien revisa un paisaje. Me dijo, usted pasó por fuego, se le nota en la manera de sostener las cosas. No supe qué decir. Le acomodé la manta en las rodillas y me reí cuando me ordenó que me llevara un tape de pastel de papa por el servicio. Se lo devolví lavado 2 días después con galletas. Bruno, entretanto, era una sombra que solo aparecía en algún comentario esporádico de terceros. No llamaba, no escribía. No lo necesitaba para vivir y eso, más que cualquier bronca, fue lo que más demoró en asentarse. La libertad como algo cotidiano, no como una bandera en alto. Un conocido me dejó caer una tarde que había intentado rehacer su vida y que no le iba fácil. No sentí triunfo, sentí distancia. Un día recibí una citación porque debía firmar un último trámite para cerrar la división de bienes. Fui a la oficina con Camila, firmé lo que había que firmar. Escuché a un funcionario leer una cláusula, y salí a la vereda con una claridad rara. El capítulo estaba terminado, no porque yo lo dijera, sino porque ya no había páginas pendientes.
Con Celia la historia fue distinta. No apareció más que en aquella carta y en un par de recuerdos sueltos que el cuerpo todavía aprende a soltar. Me acordaba de su manera de poner la mesa cuando veníamos de visita y de cómo me corregía el uso de las servilletas como si el futuro dependiera de ello. Una tarde, de manera inesperada, la vi a la distancia, en el pasillo del juzgado, acompañando a su hermana. Se detuvo un segundo, miró en mi dirección y yo elegí no acercarme. No por odio, sino por cuidado. Al doblar la esquina, sentí un cansancio antiguo que no quería alojar otra vez. Comprendí que perdonar no es abrir la puerta. A veces es solo desengancharla por dentro y dejarla en paz. Festejamos la graduación de Daniel con una cena en casa. Éramos algunos amigos, mis compañeras de la biblioteca, Gail el investigador con su novia, y 2 vecinas que se habían vuelto familia. Cociné comida simple y con olor a domingo. Brindamos con jugo, con agua, con gas, con lo que hubiera. Daniel dijo unas palabras cortas para agradecer. Habló de la paciencia del barrio, de lo que se aprende cuando se limpian pisos y cuando se afinan guitarras, de cómo se puede ser hombre sin aplastar a nadie. Lo escuché con los ojos húmedos y no me contuve. Le apreté la mano con esos segundos de más que se guardan para los eventos fundacionales. Esa noche, cuando apagué las luces, el departamento tenía la sonrisa de las casas que acaban de ver algo hermoso. Empezó la universidad. El primer mes fue una montaña rusa logística, horarios, transporte, trabajos a tiempo parcial. Daniel encontró en el conservatorio una tribu que lo tomaba por lo que era. Yo lo miraba salir con el estuche al hombro y sentía una mezcla de alivio y de esa nostalgia anticipada de las madres que intuyen que los hijos ya pertenecen también a otros lugares. Aprendimos a comunicarnos por mensajes breves, un llego tarde, guárdame comida, un estoy bien, ensayo largo, un hoy te extraño. Estos hilos finos me sostuvieron con una ternura discreta. Una tarde, pasando por la plaza, vi a Julián sentado con su perro, un mestizo negro de orejas ridículas. Me acerqué a saludar. Me contó una anécdota de clase y me reí de verdad con la risa nueva, esa con sonido de puerta libre. Me pidió caminar. Acepté. Le hablé de un proyecto que tenía en mente para la biblioteca, organizar una feria de trueque de libros y oficios, donde la gente pudiera intercambiar no solo novelas sino habilidades. Desde reparar un cierre hasta plantar una aromática. Se entusiasmó de inmediato y ofreció a sus alumnos para armar afiches. La feria fue un éxito de barrio, nadie cobró entrada, todos cobramos confianza. Un niño cambió un cómic por un curso de nudos marineros con un abuelo. Una joven peluquera cortó flequillos a cambio de libros de poesía. Yo, que siempre había sido tímida para pedir, me fui a casa con una maceta intervenida por un artista de la cuadra y con la certeza de que era posible pensar la biblioteca como un corazón del pueblo, no solo como su sala de lectura. En terapia trabajamos las noches en las que el cuerpo me regalaba recuerdos como latigazos. Nora me enseñó a nombrar en voz baja lo que pasaba, mi cuerpo está recordando en vez de estoy en peligro. Dijo que el lenguaje es una escalera y que podía subirme a peldaños menos ásperos. Empecé a practicar. También me propuso un ejercicio que, al principio, me pareció tonto y luego resultó crucial, poner en un frasco papeles con evidencias de lo contrario a mi vieja creencia de que yo era débil. Hoy arreglé una cerradura. Hoy dije que no y no se cayó el mundo. Hoy pedí ayuda sin disculparme. Cada vez que el miedo quería hacer un desfile, abría el frasco y le leía los papelitos en voz alta. El verano siguiente viajamos con Daniel a un pueblo costero viejo. Rato, de calles de arena y carritos de helado. Alquilamos una pieza en una casa de familia. Leímos en la playa, nos bañamos a pesar del agua fría, aprendimos a reconocer la hora del día por cómo se inclinaban las sombras de los botes. Una tarde nos topamos con un puesto donde una señora cosía bolsas con telas recicladas. Daniel, que siempre observa con atención las manos del mundo, se quedó un rato largo mirando. Me dijo después, hay oficios que también son canciones. Lo anoté mentalmente para cuando alguien en el taller me pidiera un ejemplo de metáfora útil. De regreso, la vida siguió con su mezcla de tareas y sorpresas. En la biblioteca, un chico que había venido a preparar un examen trajo a su abuela para que me la presentara. La señora me dio un abrazo breve y serio y dijo, usted le prestó a mi nieto el libro exacto. Me quedé pensando en esa frase. No el mejor, no el más famoso, el exacto. Encontrar para otros sus exactitudes se volvió una especie de misión un día. La municipalidad anunció un concurso para proyectos de impacto comunitario y me animé a postular la idea de una red de bibliotecas minúsculas. Casitas de madera con puerta de vidrio para dejar y llevar libros, instaladas en esquinas distintas. Escribí la propuesta con cuidado, sin adornos, explicando que a veces lo que falta no es el libro, sino la cercanía. Ganamos un pequeño fondo. Con el equipo armamos 4 casitas. Las pintaron chicos de la escuela de arte. La primera la colocamos frente al club de barrio, la segunda al lado de la parada de colectivo, la tercera en la plaza chiquita, donde juegan a la rayuela, y la cuarta frente al centro de salud. Las vimos llenarse y vaciarse como pulmones.
No todo fue fácil ni libre de sombras. Hubo días en que la tristeza se presentaba sin aviso, con esa pregunta vieja de por qué. A veces me pillaba bajando la basura, o preparando una salsa, o acomodando una pila de revistas. Me dejaba sentarme un rato, la invitaba a pasar sin servirle café, y cuando se cansaba de no ser atendida, se iba. Y hubo días en que la rabia asomó la cabeza, sobre todo cuando recordaba la risa destiempo de quien había sido mi madre. No la negué. La puse a caminar conmigo un par de cuadras hasta que se dispersó en el aire como perfume barato. Nora decía que las emociones no son enemigas, son mensajeras que no saben tocar timbre. Hay que enseñarles. A mediados de otoño, después de una lectura en la biblioteca, una chica de 20 se me acercó con un cuaderno en la mano. Dijo que escribía, que nunca se había animado a leer en voz alta. Le ofrecí la sala un jueves para un círculo de lectura. Vinieron 5 personas ese primer día. Al mes eran 15. Yo coordinaba desde un costadito, conté, sin solemnidad. Descubrimos juntos que narrar es otra forma de afirmar que se existe. Muchas de esas voces traían historias de pérdidas, de mudanzas, de oficios heredados. Empezamos a publicar plaquetas artesanales con tiradas de 40 ejemplares. La biblioteca olía a papel entintado y a nervios lindos cuando abríamos una caja. Julián seguía apareciendo por la plaza a veces, con su perro. No le quise llamar relación a lo que armamos porque esa palabra me había quedado asociada a contratos que un día alguien rompe sin leer la letra chica. A lo nuestro le dije compañía aprendida. Había días en que su sonrisa me desarmaba y otros en los que sentía la urgencia de enterrarme en mi cuarto a leer sin que me miraran. Él aprendió a distinguir esos climas y yo aprendí a avisar sin excusarme. Por la noche, cuando me acostaba, no soñaba con bodas ni con huidas. Dormía. El tiempo hizo su trabajo. Daniel se mudó a un departamento compartido cerca de la facultad. Lloré cuando me mostró las fotos de su nueva cocina ridícula con 2 hornallas que parecían ojos sorprendidos. Me invitó a almorzar el primer domingo. Fui con una fuente de lasaña que pesaba como un orgullo. Lo vi moverse entre la mesa y la heladera con una naturalidad que me hizo comprender que ya me quedaba una parte distinta de la tarea. Estar disponible y no invadir. A la vuelta, caminé más despacio de lo necesario. En la esquina, un vendedor de globos me ofreció uno, sin preguntar por qué una mujer como yo podría querer un globo. Compré uno azul y me lo llevé a casa como souvenir de ese día raro, donde la felicidad se parecía a una cuerda liviana con la que no se ata a nadie. Una tarde, me pidieron que diera una charla en la escuela de Daniel para padres y madres de primer año. Tema, redes y cuidados. Me tembló el alma en la antesala. Subí al escenario con mis hojas impresas, pero terminé hablando de otra cosa, de cómo enseñar a los hijos a pedir ayuda sin vergüenza, de cómo identificar los discursos que te dicen que el amor todo lo soporta y contestar que el amor no fue inventado para aguantar golpes ni estafas, de cómo las comunidades salvan más que los héroes solitarios. Al terminar, una mamá me abrazó con un llanto breve y agradecido. Un papá, con la rigidez de quien lucha por no quebrarse, me dio la mano fuerte. Volví a casa con el corazón lleno y en silencio. Entendí que ya no estaba contando mi historia para exhibir una herida, sino para comprobar que la piel crece encima. Con los meses, la biblioteca se volvió sede de ferias, talleres, cursos, meriendas y refugios informales cuando alguien necesitaba un rato de calefacción. Conseguimos computadoras reacondicionadas. Un técnico del barrio dio clases para que los adultos pudieran videollamar a sus hijos emigrados. Lloramos en más de una ocasión al ver esas pantallas con nietos que no conocíamos. Había días en que terminábamos agotadas, pero felices. Se corrió la voz de que la biblioteca era un lugar donde no te miran raro si venís a preguntar cómo se imprime un formulario o cómo se escribe una carta para pedir una oportunidad. Me convertí en eso que siempre quise y no sabía, una mujer a quien se le puede confiar una pregunta difícil. En medio de todo, armé un pequeño ritual. Cada mes, el día en que cobrábamos, me regalaba un café en el bar chico de la esquina. Llevaba un libro, me sentaba en la mesa del ventanal, y los primeros sorbos eran un brindis íntimo. No brindaba por no haberme caído, brindaba por haberme caído y haberme levantado, sin empeñar la risa. A veces, apretado entre las páginas, el señalador tejido me raspaba los dedos con su textura. Me acordaba entonces de la mujer del Congreso y de su gesto silencioso. Las redes que sostienen a una persona rara vez se ven desde lejos. Son estos nudos. No sé cuándo ocurrió exactamente, pero un día me descubrí recomendando libros de humor con la convicción de quien tiene permiso para reírse alto. El horror se había ido a otra parte, y quedaba el mundo con su mezcla obstinada de cosas buenas y cosas torcidas. Tenía una lista de síntomas que ya no me definían, no había sobresaltos cada vez que sonaba el teléfono. No había pánico cuando un sobreoficial llegaba al buzón. No había esa sensación de estar pidiendo demasiado cuando compraba frutillas sin que fueran oferta.
Cierta mañana, Yale, el investigador, pasó por la biblioteca a saludar. Venía a devolver un libro de fotografías que le había prestado. Nos sentamos un rato en la mesa de la hemeroteca. Me dijo que a veces recibe casos que lo persiguen en sueños y que el mío lo deja dormir. Le agradecí con las manos. Se rió, usted hizo el 90%. Yo apenas sostuve una linterna. Sus palabras se quedaron como una lámpara pequeña encendida en mi cabeza. No necesito que me den medallas. Me alcanza con reconocer a mis fareros. Años después del primer quiebre, recibí una invitación de la capital para contar la experiencia de las bibliotecas minúsculas. Viajé en micro. Llevé una valija con ropa simple y una libreta con notas. En la sala había gente de barrios que ni sabía ubicar en el mapa. Hablaron de bibliotecas vivas, de bibliotecas alfombra para sentarse en el piso, de bibliotecas cocina, donde además de leer, se guisa para compartir. Volví llena de ganas de copiar descaradamente ideas hermosas. Y lo hicimos. Montamos un club del desayuno los sábados, con pan casero de una panadera que ofreció su talento, y con periódicos extendidos sobre la mesa para leer en corrillo las noticias y aprender a desconfiar de titulares mentirosos. Era un ejercicio de ciudadanía con el aroma a café. Una noche, de vuelta de una jornada larga, me encontré con un papel arrugado en el buzón. No era una carta. Era una hoja suelta con 2 líneas, gracias por no soltar. No me conoces, pero te escuché una vez en la plaza y me animé a irme. Estoy bien. No tenía firma. Lo pegué en la parte de adentro del armario, donde guardo la escoba. Lo veo cada vez que saco la escoba para barrer, y en mi cabeza, esa pequeña gratitud anónima se vuelve polvo de estrellas sobre la rutina. En los aniversarios de aquella tarde de ventana. No hago ceremonias. Preparo una comida rica, elijo un libro que me haga cosquillas, camino sin apuro. A veces, si el cielo colabora, me siento en el umbral con una manta y dejo que me peinen los grillos. La memoria aparece, se sienta a mi lado, me mira con respeto. No discutimos. Ella ya sabe que no tiene que perdonarme por haberla interrumpido. Yo ya sé que no necesito perdonarme por haber tardado en poner los límites. Nos quedamos un rato y luego, como buenas vecinas, cada una vuelve a su casa. Si alguien me preguntara cuál fue el gesto más revolucionario de todos, diría que no fue denunciar ni ganar juicios, ni aprender a usar el taladro. Fue tomar mi taza a la mañana y no sentir que deba agradecer por existir. Fue desayunar sin prisa, con el periódico doblado y el sol entrando de costado. Fue contestar un mensaje con un no puedo, sin levantar un muro de explicaciones infinitas. Fue escribir que no, que hoy no, que gracias, y no pedir perdón por el lugar que ocupo en la mesa. Sigo siendo bibliotecaria. Sigo encontrando exactitudes para otros. Cuando me piden recomendaciones para empezar de nuevo, no doy títulos de autoayuda ni proclama. S de guerra. Doy novelas donde los personajes aprenden a tender la ropa, ensayos que enseñan a mirar mejor, cuentos que caben en el bolsillo. Doy poemas que se aprenden de memoria para decirse por dentro cuando el ascensor tarda o la fila no avanza. Doy mi tiempo sin héroe. Y cuando cierro la puerta por la noche, la casa me da la bienvenida con ese crujido que a otros les parece un defecto y a mí me suena como un «estás a salvo». A veces pienso que le diría a la alma de 22 si pudiera cruzarla en un pasillo de la universidad. No le diría no te cases, ni le diría ten cuidado. Le diría aprende a escucharte. Le diría anota todo lo que no te cierra. No para sospechar de todos, sino para confiar mejor. Le diría no conviertas la esperanza en cejera. Le diría no estás sola, aunque te lo hagan creer. Le diría hay una biblioteca esperándote, y la vas a convertir en un país chiquito. Cada tanto me llega una tarjeta de un lugar distinto. Gente que pasó por la biblioteca y ahora vive lejos, me manda fotos de librerías de otros países, de murales, de ferias. Las pego en una pared del escritorio, no como trofeos sino como recordatorios de que el mundo es ancho y la bondad viaja en sobres comunes. Entre esas tarjetas hay una que no tiene remitente, con una playa dibujada por un niño, gracias por enseñarle a mi mamá a leer. La pegué al lado del frasco de papelitos. Cuando los días vienen más ásperos, miro hacia esa pared y me acomodo por dentro. He aprendido a entender las despedidas no como puertas que se cierran fuerte, sino como persianas que se bajan de a poco para que el aire no golpee. Daniel y yo nos despedimos muchas veces en la puerta, con un abrazo que es promesa y celebración de que cada cual sigue su camino. Cuando se aleja con su mochila, me quedo mirando su espalda y recuerdo al niño de las rodillas raspadas y las ganas de preguntar todo. Sonrío, entro a casa, pongo la pava, abro un libro. La página me recibe con el mismo fervor discreto de siempre, y entonces vuelvo a escuchar aquel sonido que me acompaña desde que di el primer paso fuera del miedo. La casa respirando, yo respirando con ella, el barrio respirando conmigo. Esa música basta.